Hola, mi nombre es Soledad del Villar, soy historiadora y teóloga chilena y quiero presentarles mi contribución para el libro sobre Fratelli Tutti, el comentario latinoamericano a los distintos capítulos. A mí me tocó comentar el capítulo sexto, que es Caminos de Reencuentro, y mi artículo se llama Perdón, Liberación y No Violencia en tiempos de justicia transicional. Y quería compartir con ustedes algunos contenidos de ese artículo para animarlos a leer mi contribución y la contribución de los demás colegas a este precioso volumen. Quería comenzar con un texto bíblico. Dice: Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra pidiendo justicia. La metáfora central de la encíclica Fratelli Tutti es la de la hermandad o la fraternidad. Promover la paz y la amistad social pasa, para Francisco, por reconocernos unos a otros como hermanos y hermanas, invitando a un amor que va más allá de las fronteras de la geografía y del espacio. Es más, siguiendo a Francisco de Asís, el Papa trata de expandir esa fraternidad para incluir no solamente a la humanidad, sino que a toda la creación. Frente a ese ideal, resulta al menos paradójico reconocer que cuando se trata de fraternidad, la tradición bíblica es muy honesta y reconoce que nuestro punto de partida como humanidad no es la de las relaciones ideales entre hermanos y hermanas, sino más bien la de relaciones quebradas por la envidia, el asesinato y la indiferencia. De hecho, la primera relación fraterna dentro de la narrativa bíblica es la de Caín y Abel, que está al comienzo de mi artículo. La palabra pecado es utilizada por primera vez en el libro del Génesis, no para referirse a Adán y Eva, como muchas veces pensamos, sino para hablar de la envidia y el enojo de Caín contra su hermano Abel. Y es precisamente esa historia paradigmática de falta de fraternidad la que está a la raíz de muchos conflictos humanos y desde la cual la humanidad está llamada a reconstruir sus relaciones. El capítulo séptimo de Fratelli Tutti vuelve precisamente a esa realidad del conflicto social y político entre hermanos para proponer caminos de reencuentro que comiencen desde la verdad, la memoria y nos abran colectivamente a la posibilidad de la justicia, el perdón y la reconciliación. En esto creo que el Papa argentino no es ingenuo. Como sacerdote jesuita y después arzobispo de Buenos Aires, tuvo que lidiar con la trágica historia de su país, marcada por una larga dictadura militar que usó la tortura, el asesinato y la desaparición de personas como estrategias para eliminar a sus enemigos y ejercer el poder. La dictadura argentina y sus violaciones a los derechos humanos fueron la expresión local de conflictos regionales más amplios, vinculados al orden mundial de la Guerra Fría, que marcan la historia reciente de Latinoamérica. Las guerras civiles en Centroamérica, las dictaduras en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en países como Perú, Colombia y México, son testigos de una compleja historia de violencia política que es parte de la realidad de nuestro continente, de su pasado y de su presente. Por lo mismo, la búsqueda de verdad, de justicia, perdón y reconciliación han estado en el centro de la política latinoamericana en las últimas décadas. Varios países han enfrentado su pasado violento a través de comisiones de verdad y reconciliación, procesos de memorialización del horror y otros esfuerzos orientados por el marco de la justicia transicional. Han sido sobre todo las víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos quienes han encontrado su voz reclamando su propio espacio en la esfera pública y remodelando la forma en que las sociedades latinoamericanas enfrentan las violencias de su pasado y presente. Creo que este desarrollo político se constituye como un desafío para los cristianos en América Latina, que han sido invitados a repensar categorías centrales de la fe como el perdón y la reconciliación, comenzando desde este contexto. Y pienso que el capítulo 7 de Fratelli Tutti precisamente acepta ese desafío y nos invita a examinar el llamado del Evangelio al perdón, tomando como punto de partida las víctimas de la exclusión y la violencia. Como dice el Papa, si hay que volver a empezar, será desde los últimos. En esto creo también que Francisco abraza la orientación fundamental de la teología de la liberación latinoamericana,
reconsiderando elementos centrales de la tradición cristiana desde la perspectiva de los pobres y las víctimas de la opresión y el pecado social. Comenzando desde ahí, Francisco nos ofrece una reinterpretación del perdón, que toma en cuenta no solamente las necesidades de perdón y misericordia del opresor, sino sobre todo las necesidades de verdad, justicia y liberación de las víctimas. El Papa parece ser consciente de la frecuente manipulación del perdón cristiano en la esfera pública. Parece saber que cuando los poderosos exigen perdón a las víctimas, suelen hacerlo para silenciar sus voces y mantener el status quo. Por ende, debemos ser conscientes de que cualquier llamado político al perdón o la reconciliación puede esconder estrategias calculadas que son capaces de viciar la gratuidad del gesto. Por lo mismo, las aclaraciones que hace el Papa en este capítulo son importantes, porque permiten entender mejor el lugar del perdón en las sociedades y comunidades que deciden lidiar con un pasado violento y su relación con otros conceptos fundamentales como memoria, verdad, justicia, empezando por las víctimas. Entonces quiero destacar 3 elementos que me parecen centrales de la propuesta de Francisco y que dialogan muy bien con este contexto de justicia transicional al cual hacía alusión al comienzo de mi artículo. Primero, Francisco nos recuerda que el camino del perdón exige memoria. Intentar superar el conflicto pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido es un camino falso, que invisibiliza a las víctimas y oculta la verdad de las violencias que están a la raíz de la constitución del orden social. Precisamente porque el silenciamiento de la verdad está a la raíz de ciclos políticos y comunitarios que perpetúan la violencia, es que la memoria de las víctimas se convierte en un elemento central para promover el perdón y la reconciliación humanas. Volviendo a la historia de Caín y Abel, podemos decir que es precisamente la memoria de la sangre de Abel la que clama hacia la humanidad para sacudirla de su indiferencia y llamarla a trabajar por garantizar el ansiado nunca más, que ha sido la bandera de lucha de tantas organizaciones de familiares y de víctimas de violaciones a los derechos humanos en América Latina. En segundo lugar, el Papa aclara que el perdón y la misericordia no pueden convertirse en excusas para la impunidad. El llamado al amor universal, que incluye a enemigos y a opresores, no implica una actitud pasiva frente a sus crímenes, sino más bien trabajar por quitarle el poder que le permite oprimir, cuidando y afirmando la dignidad de las víctimas. Por lo mismo, el perdón no se opone a la justicia ni a los esfuerzos de una sociedad por liberarse de poderes opresivos, más bien los reclama. En ese sentido, el proceso de perdonar al opresor comienza con el desenmascaramiento de su pecado, con la denuncia de su narrativa de la mentira y poniendo fin a su capacidad de traer muerte a otros. Al hacerlo, la salvación y la liberación se abren al opresor y el perdón se hace posible. Trabajar por un mundo en que haya justicia está intrínsecamente relacionado con la tarea del perdón. Pero queda pendiente la siguiente pregunta. Si tenemos justicia, ¿por qué necesitamos el perdón? ¿Cuál es su función específica para lograr una sociedad más fraterna? El teólogo Miroslav Volf afirma que necesitamos del perdón porque la estricta justicia restaurativa nunca puede satisfacerse. Los crímenes no pueden deshacerse y las consecuencias de ellos nunca se repararán por completo. Las vidas de los desaparecidos y desaparecidas no pueden ser devueltas a sus familiares y amigos. Las mentes y cuerpos de quienes fueron torturados cargarán con las consecuencias de esa tortura de por vida. Nada puede compensar los efectos que el pecado ha tenido en la vida de las víctimas. La justicia, por lo tanto, muestra sus límites, y es precisamente en ese límite que el perdón se muestra como una posibilidad abierta que nos impide repetir el ciclo de la violencia y opresión una y otra vez. La paradoja del perdón es, como dice Jacques Derrida, es que solo podemos perdonar lo imperdonable. Frente a lo imperdonable, frente a aquello que no puede ser resuelto simplemente por medio de la justicia, permanecen para el Papa 2 alternativas, la venganza o el perdón.
Para Francisco, la venganza es una tentación. En cambio, el perdón es una gracia de Dios y una decisión libre y generosa de las víctimas. El perdón es para Francisco ante todo la posibilidad que tienen las víctimas de sanar sus heridas y aliviar el rencor y el odio que se parecen a una guerra que llevo dentro o a un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Incluso es importante decir que el perdón no es algo que se ganen los perpetradores, es más bien un acto gratuito que está en las manos de las víctimas. Incluso si se revela la verdad y el opresor pierde su capacidad de oprimir, la decisión de perdonar queda en manos de los victimizados o de los sobrevivientes. No es un derecho, no es una propiedad del antiguo opresor o enemigo. No depende tampoco de su arrepentimiento. Es en última instancia un don que tiene el potencial de humanizar de diferentes formas tanto al agresor como a la víctima. El proyecto de una sociedad más fraterna que Francisco propone en Fratelli Tutti necesita de la gracia gratuita del perdón. Esa gracia últimamente viene de Dios y se hace presente históricamente en los rostros de tantas víctimas que en su lucha por la verdad, la justicia y la reconciliación han elegido renunciar a la venganza, creando espacio para un futuro más humano para todos. En ellas, en ellos, es posible escuchar el grito de la tierra que reclama pidiendo justicia para Abel y exigiendo una nueva manera de ser hermanos y hermanas. En ellos y en ellas es posible también ver el rostro de Jesús muerto y resucitado, que es quien nos regala no solo el perdón, sino también la capacidad de perdonar. La posibilidad de perdonar de las víctimas habla de la restauración de su humanidad y de su voluntad de amar a pesar de todo. Es una afirmación que expresa que ningún pecado o crimen tiene el poder de destruir de manera definitiva la humanidad y la capacidad de amar de las víctimas de la historia. Espero que este corto video los entusiasme, como les decía al comienzo, para leer este artículo y para profundizar en el perdón desde esta perspectiva que nos ofrece Francisco y nos ofrecen también otros teólogos, teólogas, y que ofrezco yo también, de tratar de entender el perdón como una estrategia y como un don gratuito que tiene efectos no solamente personales, sino también políticos, y que puede ser, como decía al comienzo, un punto de partida fundamental para construir esta relación o esta sociedad fraterna y sorora a la cual nos invita el Papa. Muchas gracias.